Como decía, esto tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro origen y la identidad de quienes, o sea, de lo que somos parte hoy. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a abrir Éxodo 12, por favor. Les voy a hacer un resumen de lo que hay en Éxodo 12 y es la salida del pueblo de Israel del país, del reino de Egipto. Ahí nos dan, como ya venimos hablando los últimos días, sobre la salida y sobre la ordenanza de la Pascua, digámoslo Pascua, como para que nos quede claro, aunque pues eso tiene un nombre propio, y los nombres propios no cambian, no mutan, ¿sí? Pero pues vamos a dejarlo como Pascua. Es que es tanto que no sé ni por dónde empezar. En serio, me emociona mucho esto porque a mí me abrió los ojos a muchas cosas, a entender que Dios está, es decir, sabemos que Dios está en control de todo, pero no es sino hasta que como que uno confirma estas cosas en diferentes sitios que le es todavía más entendible, más real el que tanto está en control. Y además entendí cosas que, pues de hecho estaban escritas, pero a mí me dejó pensando bastante. Bueno, entonces, ese es el pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién es el pueblo de Israel? Los hijos del que se llamaría luego Israel, porque su nombre original fue Jacob. El nombre Jacob es suplantador, es impostor, por poner otras palabras. Ladrón tal vez, pero es un poco más lejos, pero es más como un suplantador. Luego se llamaría Israel. Israel traduce el que persevera con Dios. El que persevera con Dios, el que permanece con Dios. ¿Sí? Pues es una traducción más cercana, porque hay unos que es como el que pelea, el que contiende con Dios, pero eso es un tanto raro. Pero pues ahí les voy comentando. Entonces el pueblo de Israel son los descendientes de Jacob, que luego se llamaría Israel, y ellos iban a dar a el pueblo, pues iban a dar al país de Egipto y allá estarían esclavos 400 años, como se le había dicho a Abraham, y allá permanecieron 430 años. Todo parte de una profecía. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos aquí sobre el acto profético de la vida de Abraham? Que todo lo que hizo Abraham era lo que iba a resultar con el pueblo de Israel. Él construyó altares donde Israel después iba a servir e hizo muchas cosas que vendrían a tener efecto también sobre el pueblo. Las cosas que sucedieron con él también sucedieron con su descendencia. A ellos se les dan muchas palabras. Esto viene desde Abraham. Le dice: en ti serán benditas, en tus simientes serán benditas todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. Después de eso, pues dice que no iba a poder contar su descendencia, ¿no? Para él era una sorpresa, y aquí es donde me identifico, y creo que todos nos identificamos cuando recibimos alguna palabra de Dios, y es que no entendemos, la mayoría de las veces no entendemos nada de lo que realmente nos quiso decir. Y entonces empezamos a asumir cosas, pero después nos damos cuenta que era muy lejos de ahí lo que estábamos pensando, que eso estaba totalmente apartado. Entonces, por supuesto, Dios habla con Abraham, le dice esas cosas, y Abraham dice: bueno, espero que Ismael esté delante de ti, porque era el único hijo que tenía. Además, no era hijo de su esposa en ese momento, Sara, pues, sino de la sierva de Sara, Agar. Y les dice: pues, ojalá Ismael esté contigo y lo cuides harto, ¿no?
Y le dice, no, 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 pero es que no es con él, es con un hijo suyo. Y él, pero pongámonos un momento en el papel de Abraham y pensemos en lo que sintió. Yo ya soy anciano, mi esposa es estéril y además tan anciana como yo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo así que voy a tener tantos hijos como las estrellas o como las arenas del mar? O sea, ¿de dónde me va a alcanzar para tanto? Para él era incomprensible, sin embargo le dice, por este tiempo, en un año, tendrás un hijo. A lo que Sara se ríe y por eso se llama Itzhak. Eso traduce risa. Por eso se llama así. Uh, él también se ríe para sus adentros. Él también dice, sí. Bueno, ahí vamos a ver. Porque pues resultan cosas incomprensibles. Y pues es Abraham, al que siempre nos han dicho, es el padre de la fe. Imagínense el estrellón que él tiene en ese momento. Finalmente tiene un hijo y lo que le dicen es sacrifíquelo. Después le dicen, no, mentiras, no. Aguántese ahí, no le haga nada. Con él es la promesa, continuemos por ahí. Itzhak tiene a Jacob y a Esaú. Por supuesto prefiere más a Esaú. Su madre prefiere más a Jacob, un hombre de tiendas, Esaú, un hombre de casas. Y bueno, y ahí es donde pasa con esta historia de Israel. ¿Quién es Israel? Los hijos de Jacob. 12 hijos varones tuvo. Tuvo una hija de Lea, que era Dina. Curiosamente se llama Dios es mi juez. Dina viene de la palabra din, que es juez. O justicia. Y cuentan o asumen los sabios de Israel que fue porque ella ya le empezó a dar pesar de que ya tenía hijos y su hermana Raquel no. Y entonces pidió no tener más hijos, por lo menos varones, y entonces tiene una hija. Y en justicia, para que no sea aún más aplacada o humillada Raquel. Después de eso, Raquel tiene su primer hijo. Punto aparte. Pero tenemos la historia que esos son los 12 hijos. Tenemos la historia de que sus hermanos no se la llevaban muy bien con José, el más querido de su padre, que no es el primogénito, además. Pero como pues existe toda esta rivalidad, José tiene muchos sueños, dando una premonición de lo que iba a suceder con él. Y termina José yéndose con sus sueños bien lejos porque sus hermanos planearon toda una cosa para que él terminara lejos de ahí. Lo echan a un pozo, lo rescatan, otras personas rescatan es que lo toman, se lo llevan, lo venden como esclavo, termina en Egipto siendo el esclavo de uno de los siervos de Faraón. Tiene problemas con la esposa del Faraón porque ya pues toda esta historia no la sabemos, termina en la cárcel. Es decir, él como que iba de mal en peor, aparentemente. Termina separado totalmente de su familia, crece en un país ajeno, con costumbres ajenas, empieza a vestirse distinto y por cosas que Dios está planeando con él, termina siendo el segundo al mando de todo el reino de Egipto. Esa historia ya la conocemos, así que no vamos a entrar en muchos detalles, solo es para hacer una recapitulación. Cualquiera pensaría que la historia de él es bastante triste y realmente sí es bastante triste y bastante sufrida. Pero ahí es donde tenemos que siempre volver a leer un poquito de la mitad de nuestra Biblia para atrás, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Empecemos a enfocarnos un poquito más en esos 5 primeros libros, porque
todo lo que está ahí es exactamente lo que va a pasar. ¿Mm? Y también nos cuenta muchas cosas que están increíblemente como están ahí a la vista, pero están muy escondidas y es curioso la forma en la que están escondidas, porque esta historia nos la sabemos todos, creo yo, la hemos escuchado al menos una o dos veces en toda la vida, pero no nos hemos dado cuenta quizás, o al menos yo, no me había dado cuenta de estos detalles. Yo siempre me pregunté por qué José terminaba casado con una extranjera y por qué aceptó casarse con una extranjera. ¿Por qué no simplemente rechazó a Faraón y le dijo, no, es que mis costumbres o es que yo voy a tomar una mujer de otro lado, no esta? O simplemente dijo, no, pues es que la situación es así, allá vamos. ¿Por qué una mujer egipcia? ¿Por qué así? Yo me preguntaba mucho eso. Además que ella tenía el nombre de una deidad egipcia, Asenat. Siempre me pregunté eso. Y bueno, y me preguntaba mucho cómo crecerían los hijos de él, Efraín y Manasés. ¿Cómo crecerían estos dos niños? ¿Bajo qué costumbres? Porque resulta que dentro de la costumbre judía, solo es judío el que es hijo de madre judía. Y nos dice, ¿por qué no se transmite ese derecho a través del hombre? Porque es que generalmente no es un hombre el que cría a los hijos. Digo generalmente, no es una regla. Pero generalmente no es un hombre el que cría a los hijos. Por lo tanto, no es el que les inculca, ni el que les explica, ni el que les enseña cómo vivir. Por lo tanto, sus niños generalmente no serían del todo judíos porque no tendrían todas las costumbres ni la conciencia de ese Dios y estas cosas. En cambio, una mujer sí se encarga de toda esa tarea de vaya a la sinagoga, de vaya no sé qué, estos son los mandamientos, estas son las cosas, no se vista así, no diga tal, ¿sí? Por eso solo es judío el que es hijo de madre judía, no de padre. Y entonces yo digo, bueno, en este caso, la madre de estos niños era egipcia. De pronto José le habrá dicho, es que yo tengo un Dios aparte, es que las cosas no son así, pero toda la crianza de ella y las costumbres de ella eran distintas. Entonces, ¿cómo crecerían estos dos niños? ¿Con qué costumbres? ¿Qué conciencia tendrían de Dios? Y una cosa es que su papá José les diga, es que hay un Dios, un único Dios, no se ve, pero está ahí. Y ese es el verdadero Dios. Pero ellos están rodeados de toda esta cultura egipcia, rodeados de todas las esfinges, estatuas, ritos y todas sus cosas. ¿Qué conciencia tendrían estos dos? Y entonces digo yo, si solamente es judío el que es descendiente de una madre judía, ellos vendrían siendo ¿qué? Vendrían siendo, primero nacieron en Egipto y segundo son hijos de una egipcia. Y seguramente la mayor parte de la crianza y la vivencia fue de Asenat y no de José. José estaba ocupado recogiendo grano. José estaba ocupado siendo casi faraón, entre comillas, vamos a ponerlo así. Siempre tenía esa curiosidad. Pero luego empecé a leer Génesis 48, 4. Y dice Génesis 48, 4. Y me declaró, he aquí que te fructificaré, te multiplicaré y haré de ti una gran congregación de pueblos y daré esta tierra a tu simiente después de ti por posesión eterna. Eso fue lo que le dijo Dios en su encuentro con Jacob. Y vamos a pensar en una cosa, que esa es la palabra, la profecía que le da a Jacob, pero yo me imagino que él también quedaría un poco desorientado.
Porque al igual que Abraham, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue con esto? Él también debió quedar un poco disperso y seguramente asumió ciertas cosas de esa palabra. Dijo, bueno, entonces voy a ser multiplicado, voy a ser expandido, quizás voy a ser muy rico, quizás seguramente tendré varios hijos. Pero la parte de esta tierra, tu simiente después de ti por posesión eterna, y haré de ti una gran congregación de pueblos. Yo creo que él también quedaría un poco perdido con esa idea de cómo así. Bueno, él sigue su camino, esa palabra se queda ahí, él continúa su vida, pero vamos a analizar dos términos aquí. Cuando dice congregación de pueblos. En hebreo esas dos palabras son likal y amim, congregación y pueblos. Pero resulta, si algún día hacen el ejercicio, si les apetece alguna vez, las palabras en hebreo no tienen un único significado, no se aplican de la misma manera, sino que dependiendo del contexto y de ciertas cosas, puede variar lo que significa. Pero entonces vamos a hablar de likal, que es congregación. Se puede traducir como congregación, asamblea, y si se traduce al griego sería eclesía, y eclesía al español es iglesia. Bueno, ténganse ahí. Y luego tenemos la palabra amim, que vendría siendo pueblos, pero eso se puede traducir como pueblos, como naciones o como gentiles. Vamos a cambiar un poquito, un momento, las palabras y a traducirlas de otra manera, que es totalmente válida por lo que les acabo de decir. Y esto vendría diciendo de aquí que te fructificaré, te multiplicaré y haré de ti una gran congregación de gentiles y daré esta tierra a tu simiente después de ti por posesión eterna. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Génesis 48:4. Estirpe de naciones. Bueno, dependiendo de cada Biblia, pero estirpe de naciones o congregación de pueblos, hago la salvedad. Pero entonces vamos a darnos cuenta que ahí puede decir una congregación de pueblos o una asamblea de naciones o una iglesia de gentiles. Se lo está diciendo a Jacob. ¿Quién es Jacob? El padre de Israel. Entonces podríamos decir que esta frase ahí se puede traducir de esta manera. Lo raro ahí es que le está diciendo a Jacob que de él vendrían gentiles. Desde nuestro entendimiento actual sobre lo que son los gentiles, son las personas que no son Israel de sangre, o sea, no son judías. Lo que es un error, porque el Nuevo Testamento dice que los gentiles son los que no tienen Dios, no tienen a Dios, y no es que no son sangre judía. Ese es nuestro primer error, entender que los gentiles son los que no son judíos, o los que no tienen sangre judía o sangre hebrea. Ese es nuestro primer error. Los gentiles son los que no tienen a Dios, no los que no son judíos, no los que no lo son de sangre. Ese es nuestro primer error porque eso está escrito tanto en el Nuevo como en el Antiguo que lo estamos leyendo. Pero vamos a ver el origen de esos gentiles. Entonces la palabra, ya vemos de dónde viene, que tiene sus similares, es decir, tiene sus equivalentes a los otros idiomas como el griego y el español, como pues iglesia y eclesía. Bueno, eclesía en griego, iglesia en español. Entonces, todo este entendimiento nos ha llevado a pensar que los judíos son allá y los gentiles aquí, que las sinagogas son allá y las iglesias son por este lado, que ese es el Dios y los mandamientos de ellos y este es nuestro Dios y nosotros seguimos 10 mandamientos,
que eso de estos mandamientos es para ellos, para el pueblo judío. Y esto nosotros no. A nosotros aplican otras cosas. Siempre hemos tenido ese pensar, pero ahí están nuestros errores, que no son pueblos separados. Vamos a continuar. Vamos a ir a Hechos 7:38. Hechos 7:38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cuáles son esas palabras de vida? Pues la ley, la Biblia, pues al menos en ese momento los primeros 5 libros. Y ojo con la palabra, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. ¿Cómo podemos traducir congregación? Como asamblea, pueblos, naciones, iglesia. ¿Sí? Entonces, ahí fue traducida desde el griego y tradujeron eclesia en el griego como congregación. Pero resulta que podrían haber utilizado la palabra iglesia y era lo mismo. Y entonces ahora cambiar el entendimiento y decir que Moisés estuvo parado frente a la iglesia en el monte Sinaí y les trajo las palabras de vida, está bien raro porque Moisés en una iglesia no podemos hacernos la idea. Porque entendemos que iglesia es una iglesia cristiana o una iglesia católica o adventista o lo que queramos pensar. Pero entonces la iglesia es de los que creen en Cristo y las sinagogas para los otros allá. Pero iglesia no es un edificio y tampoco es una fe. Iglesia es solo ese grupo de personas. Vamos a continuar. Entonces, si podemos ver eso de esta manera, ya empezamos a ver que no son pueblos separados. Lo que ya está bien disruptivo, es bastante rompedor de cosas en nuestra cabeza. Porque entonces entendemos como iglesia algo cristiano y sinagoga como los judíos, un pueblo aquí y el otro allá, no tienen nada que ver porque es que unos creen en esto y otros creen en aquello. Y resulta que son pueblos que no son separados, son hermanos y además que cada uno tiene una parte de las cosas. Ya vamos a ir para allá. Entonces, vamos a entender ahora como Israel, no como ese pueblo de los hijos de Jacob, que se llamaría Israel, sino como el pueblo elegido de Dios. Y no es ese pueblo que estuvo en el desierto, es el proyecto de la nación de Dios. No es el proyecto de los judíos de Medio Oriente que salieron de Egipto y ellos son los únicos porque vienen de sangre y se acabó. Es un proyecto que incluye a todas las naciones. Vamos a ir agregando detalles, ¿sí? Moisés se casó con una que no era del pueblo, por ejemplo. Entonces vamos a continuar. Vamos a ir a Hechos 10:34. Yo menciono las citas para que obviamente sepan dónde está y si las quieren anotar, pero voy a ir leyendo. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Fíjense que dice que Dios mandó mensaje a los hijos de Israel. El caso es que Jesucristo no solamente habló al pueblo judío y se quedó ahí. Resulta que le dijo, vaya, háblele a todos los confines de la tierra, lleven estas palabras, ¿no?
Y entonces, ¿cómo así que solo se le envió el mensaje al pueblo de Israel? Porque Israel está disperso. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí hay cosas que resaltar. Acordaos que en otro tiempo eran gentiles, ¿sí? Pero ahora no, ahora por la sangre de Cristo son cercanos. Por lo tanto, también tienen la ciudadanía de Israel. O sea, pertenecen a ese pueblo. ¿Y cómo es esto? Es decir, yo simplemente no puedo hacer parte de un pueblo y ya, así porque quiera. No nací dentro de esas personas. Tampoco tengo la sangre, que al parecer entendemos que es un requerimiento. Y por eso, como no está ese requerimiento, entonces tampoco, por eso hacemos como un grupo aparte. Esta es la iglesia y ahora aquí sí somos un Israel espiritual y allá son el Israel físico. No es cierto. Es el mismo proyecto y se llama Israel. Y es un pueblo y no de sangre. Es un pueblo de naciones. Vamos a continuar para que nos vaya quedando más claro. Entonces, ¿cómo es que Israel, ahora vamos a volver a este episodio que ocurrió físico a Jacob aquí en la tierra? ¿Cómo es que Israel, en esa promesa que le da, pasará o iba a convertirse en un conjunto de naciones? Vuelvo y digo, Dios les da una palabra a nosotros, a alguien en particular, y no entendemos ni la mitad. Y asumimos cosas, pero no sabemos realmente qué es lo que va a pasar o qué es lo que realmente significa eso. Entonces le dicen a Jacob: voy a hacer de usted una multitud de naciones, una congregación de pueblos. Y él dice: no, pues vamos a tener un montón de hijos. O sea, y yo creo que el tipo se dio a la tarea y fueron 13. Pero no estaba entendiendo lo que iba a pasar. Y aquí es donde las cosas que pasan no siempre parecen malas en muchas ocasiones, pero pasan por una razón muy importante. Uno dice: los hijos de Jacob sí son maldadosos, ¿cómo le van a hacer esto a José? José, ¿cómo sufre tanto? Bueno, después termina siendo casi faraón, pero ¿qué es todo esto? Todo eso tenía un propósito que ni el propio Jacob iba a entender. Y solamente lo iba a entender el último día de su vida, cuando estaba bendiciendo a Efraín y a Manasés. Ahí es donde dice: le dice a José: es que a mí se me apareció Dios y me dijo esto. Eso está en los últimos capítulos de Génesis. Y le dice: espérese que Dios me dijo tal cosa. Si hacemos unos cálculos superficiales, no precisos, esa promesa se la habían dado casi 100 años antes. Casi 100 años antes. Y en ese momento se acuerda y dice: ya sé lo que está pasando. Venga para acá, tráigame sus hijos que vamos a hablar una cosita. Y ahí es donde, en ese momento entendió todo. Y nosotros lo vamos a entender hoy. ¿Cómo es que ocurre eso? Entonces, si vamos a Génesis 35:11, que dice: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Pongan esta palabra en su cabeza y manténganla ahí, multiplícate. ¿Sí? Génesis 35:11, crece y multiplícate, o fructifica. ¿Sí? Luego le dice: una nación. Ojo con esto no está en todas las traducciones, pero la van a poder encontrar en las Biblias en español. Una nación
y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Nuevamente aquí vamos a encontrar las palabras congregación y pueblos, pero esta vez va a cambiar el término que utiliza para la palabra de pueblos. Sigue utilizando kahal o likal, que son la misma palabra con raíces distintas, eso ocurre en el hebreo, pero la palabra que utiliza para pueblos es goim. ¿Por qué es importante que cambie la palabra? Resulta que puedo decir amim como pueblos o tierras, porque si yo quiero decir la tierra de Israel, en hebreo digo am Israel, la tierra de Israel. Amim, tierras o pueblos o naciones, sí. Pero también puedo utilizar otra palabra para referirme a naciones, goim. Goim, cuando está en plural, me sirve para determinar cualquier nación que no es Israel. Yo puedo decir goim para referirme a las naciones gentiles. Por eso, de alguna manera, en algunos casos, judíos utilizan la palabra goy de una forma despectiva. Dicen goy a cualquier persona que no es judía. Digo que en algunos casos porque no siempre utilizan la palabra de manera despectiva. Cuando es en plural, me refiero a esos pueblos que no son Israel. Pero cuando es en singular, puedo referirme a una persona en particular o puedo referirme a la tierra de Israel como Go Israel, pero es muy rara la ocasión en la que se emplea. Se emplea Am Israel. Pero Goim es la palabra que generalmente se va a usar para determinar naciones que no son el pueblo físico de sangre de Israel. Entonces ahí le dice en el 35:11, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate o fructifica. Una nación y conjunto de una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ahora le está diciendo que una nación y un conjunto de naciones, un grupo de naciones. ¿Cómo es eso? Pues sí, una nación que se llamaría Israel y un conjunto de naciones que iban a ser parte de esa nación, de ese proyecto. Vamos a ser un país entre todos los que quieran aceptar a este Dios y seguir sus mandamientos, vamos a construir un país. Y esa nación se llamará Israel, que estará conformada por un grupo de naciones. Dios ya había incluido en el proyecto a los gentiles, entre comillas, hacía mucho rato. Y no hacía falta ser sangre de para participar de. Vamos a continuar. Es que me emociona. Entonces, tenemos ese pedacito y Jacob no estaba entendiendo nada cuando le dicen esas promesas. Eso fue en el 35:11. Ahora vamos a continuar. Un detalle importante son los nombres y las palabras que se utilizan, como ya vimos en estas cosas. Entonces Jacob está ahí en el último capítulo del Génesis. Dice que le dijeron que José, su hijo, iba a venir a verlo, y entonces él cobra fuerzas, se esfuerza y se sienta en su lugar para recibirlo, ¿no? Y eso es lo interesante. Vamos a ir un momentico a los últimos capítulos de Génesis. Vamos a ir a Génesis 48. Un momento. Sí. Que sí me gustaría leerlo. Ahí en el Génesis 48. No, 47:29. Ahí atrásito. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Quiero hacer una anotación. El muslo representa la descendencia. Un muslo
representa la descendencia. Bueno, después entramos en detalles, pero en Apocalipsis está escrito que Jesús vendría en un caballo y que en su muslo estaba escrito, esa es su descendencia, esa es su pueblo, esa es su gente. Entonces por eso él le dice, ponga su mano debajo de mi muslo, o sea, jure por por la descendencia. Eso es un juramento. ¿Tiene que ver algo el muslo cuando el ángel usó a Jacob? Pero no fue tanto en el muslo, sino en la cadera, donde se unen como la cintura y los muslos, ahí, no es tanto el muslo. Y eso es otra parte, pero es importante mencionar. Entonces dice, debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Vamos a hacer una pausa ahí. Multiplicar o fructificar. Lo van a encontrar en diferentes Biblias, en diferentes versiones. Multiplicar o fructificar. Le está recordando a José en ese momento, antes ya para morirse, le dice, Dios se me apareció. Esto fue en Génesis 35:11. Y como les digo, fueron varios añitos antes. No fueron una década, fueron varias décadas atrás. Y en este momento es que él dice, ya sé qué es todo esto. Y entonces ahí continúa. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, en el versículo 5, que te nacieron, miren lo que está aseverando, lo que recalca Jacob. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Continuó. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Paremos ahí. Le está diciendo, esos dos hijos ya no son sus hijos, son míos. Después todos los que usted quiera tener o los que ya haya tenido serán suyos. No los tomó como nietos, los adoptó. Y dijo, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Por qué menciona a Rubén y a Simeón? Porque en el orden de nacimiento eran los que tenían derecho a la primogenitura. ¿Qué le está diciendo? Estos dos que no son míos, estos dos que no tienen sangre nuestra, porque son hijos de una egipcia, que te nacieron en Egipto, ahora van a ser míos. Y le dice, como Rubén y como Simeón serán míos. ¿Por qué menciona Rubén y Simeón? Porque eran los que tenían el derecho a la primogenitura. ¿Por qué la perdió Rubén? Por haberse acostado con una de las esposas de Jacob. ¿Y por qué la perdió Simeón? Por la matanza que tuvo en Siquem. El que le seguía podía ser Judá y aparentemente él tiene la primogenitura, pero no es así. La primogenitura fue para Efraín y para Manasés, como está ahí, y ya lo vamos a confirmar. Pero entonces ellos dos son gentiles e Israel los acaba de adoptar.
lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Dice, porque cuando yo venía de Param-Adám, se me murió Raquel en la tierra. Dice, y sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó dentro de sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Es decir, Manasés estaba a la derecha, enfrente de Jacob, y Efraín a la izquierda. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha, ¿sí? Y la puso sobre ¿quién? Sobre Efraín. Y luego tomó su mano izquierda y la puso sobre la cabeza de Manasés. José había puesto a sus hijos en ese orden, que Manasés quedara a la derecha e Efraín a la izquierda, para que correspondieran con las manos aparentemente fuertes, porque iban a bendecir con la derecha al primogénito. Manasés era primogénito de José, le correspondería esa bendición, pero se los puso así, y Jacob pone su mano derecha sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés, haciendo una cruz, haciendo esto. Y le dice, no, padre mío, así no, porque este es, y le dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé quién es quién, pero es que este va a ser mayor que su hermano. Pasó como con él y Esaú. Los pone así. Y aquí hay otras cosas, otros detalles increíbles. Resulta que hay una letra con la que se hace un pacto. Esta letra es la letra Taf en hebreo, no importa cómo se escribe ahora, pero pues este hebreo moderno, que es un poco cuadrado, es muy moderno. Realmente ese hebreo antiguo, la letra semítica, esa letra era una cruz. Se escribía así. Y cuando dos personas en esa época querían hacer un pacto entre dos personas, una señal de ese pacto era poner dos palos cruzados. Cuando él hace esto sobre los hijos de José, Efraín y Manasés, no solo estaba bendiciéndolos sabiendo a quién bendecía, sino que estaba iniciando un pacto. Y él entendía qué estaba haciendo. Esto no es casual. Él entendía qué estaba haciendo con sus manos, con sus brazos. Porque lo lógico era, no, papá, eso no es así. Y entonces venga, se los pongo. Bueno, mijo, venga, párese usted aquí y usted aquí. Pero no, el tipo decide más bien incomodarse y cruzar los brazos. Esto no tiene sentido. Lo que estaba haciendo todo era a propósito. Y estaba iniciando un pacto. ¿Dónde también han visto una cruz? La cruz es un pacto. Continuamos. Entonces, los bendice. Hijos extranjeros, que no eran de su propia sangre, son adoptados en el pueblo de Israel y tenidos como primogénitos. Continuamos. Vamos a ir a Primera de Crónicas 5:1. Ya vamos a ir cerrando. Primera de Crónicas 5:1. Ahí les confirmo lo que les había dicho. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Entonces ahí ya confirmamos lo que ya habíamos hablado antes. ¿Quién recibió la primogenitura? Los hijos de José, en especial Efraín. Listo. Hay otras cosas interesantes de ese evento.
En Génesis 48:5, y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son, lo que ya hablamos, los adoptó. Y ese resultado de esa adopción terminaría incluyendo a los pueblos gentiles dentro de Israel. Esto también sería profético. Si vamos a Jeremías 31:9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y a Efraín es mi primogénito. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo. ¿Quién representa a Efraín? A todos los pueblos gentiles. Y vendrían siendo por primogénitos del propio Dios. Entonces, ahí es donde Jacob entiende qué es lo que está pasando. Y dice, ¿cómo es que me voy a volver una congregación de pueblos gentiles? Cuando le dice a él, se me apareció Dios y me dijo tal cosa, y estos dos hijos que te nacieron en Egipto, ahora vendrán a ser míos. Él estaba entendiendo lo que tenía que hacer y cómo tenía que bendecirlos. Tráigalos para acá, se los ponen en un orden, él decide poner sus manos en otro, porque él ya sabía qué es lo que estaba pasando. Lo entendió el último día de su vida, pero lo entendió. Ahí es donde podemos ver que Dios está en control de absolutamente todo y que tiene un propósito siempre muy grande con ciertas cosas. Porque José tenía que pasar lo que pasó y enseguida terminar en Egipto y enseguida sufrir las cosas y terminar casado con una egipcia, tener hijos egipcios en una tierra extranjera, porque eso era un acto profético que tenía que pasar, mostrando que los pueblos gentiles se incluirían dentro del proyecto de Israel, que es una nación conformada por naciones, como le dijo en Génesis 35:11. Entonces vamos a ver Romanos 11:25, que dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esto también, estas palabras de plenitud de gentiles, también las habría de entender, también estarían dentro de toda esta profecía. En Génesis 48:19 dice, y su simiente será multitud de pueblos. Ese multitud también se puede traducir como plenitud de pueblos. En él iba a estar todo esto. Y esas palabras son importantes. Una de las cosas que le abrió el entendimiento a Jacob en ese momento es que le dijeron, crece y multiplícate o fructifica. Cuando él se enteró cómo se llamaba uno de los hijos de José, que se llamaba Efraín, dijo, este es, porque Efraín significa fructificar o multiplicar. Cuando él se entera, dice, este es el que de aquella vez que me encontraron, este es el primogénito. Cuando supo cómo se llamaba y lo que significa, Efraín es multiplicar, fructificar. Y a él le dijeron, crece y fructifica, crece y multiplícate. Él dijo, es por aquí, este es. Adoptó a las naciones dentro de Israel y entonces vendríamos siendo todos Israel, un mismo pueblo. No son pueblos separados, no es las sinagogas aquí, las iglesias allá. Todo esto es de esa manera. Apocalipsis. Y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo. Son dos partes. El pueblo judío son los que conservaron los mandamientos completos de Dios.
y después vendría Jesucristo y traería la fe a los pueblos gentiles. El problema es que los pueblos gentiles, entre comillas, tienen la fe, pero no los mandamientos. Y los otros tienen los mandamientos, pero no la fe. Cada uno tiene un pedacito, una llave. Se tienen que juntar porque dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan las dos cosas, tanto los mandamientos como la fe. Y esa es nuestra identidad. Nosotros somos ese pueblo de Israel, pero ya no lo veamos como es que esto es para ellos. Somos un pueblo y un pueblo tiene costumbres, leyes, formas de comer, todas las cosas. ¿Dónde está eso? ¿Dónde aprendemos a convivir y a vivir como ese pueblo que Dios inventa y crea y transforma? Está aquí. Aquí en una Biblia les dicen cómo es que funciona ese pueblo. Y esa es la identidad que tenemos que adoptar. Ahora vamos entendiendo. Gálatas 3:8 para cerrar. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. Entonces, no sé a ustedes, pero a mí me emocionó mucho saber realmente de dónde viene todo eso. Que no es tanto como la Israel espiritual o la Israel física, que los judíos son allá y nosotros acá.